Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para abordar el tema de los radicalizados islamistas que se convierten en terroristas e incluso en terroristas suicidas. Para hablar de este tema tan sumamente delicado, que es de las principales preocupaciones que existen en todos los países europeos, contamos con nosotros, como siempre, con los mejores especialistas nacionales e incluso en este caso internacionales en la materia. Comenzamos por Ana Terradillos. Ana, bienvenida. ¿Qué tal, Pedro? Periodista prestigiosísima, muy reconocida en el ámbito nacional en temas de interior, de seguridad, de terrorismo. También contamos con Carola García Calvo. Carola, bienvenida. Buenas tardes, Pedro. Carola es investigadora del Real Instituto Elcano y muy especializada en lo que es un referente nacional en temas precisamente de radicalización. También tenemos con nosotros al capitán de fragata, Federico Aznar, ya conocido de todos ustedes de programas anteriores, investigador y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Y vuelvo a insistir, probablemente la mente más brillante, más prestigiosa actualmente de todas las Fuerzas Armadas Españolas. Federico, bienvenido. Y como les decía, también en esta ocasión tenemos un experto internacional. Contamos con el militar estadounidense, analista que ha trabajado para la CIA, para la inteligencia militar, la DIA, también para el FBI y para el Pentágono, que es, como digo, el militar Roniel Aledo. Roni, bienvenido. Muchas gracias. Con este plantel estupendo de grandísimos profesionales, de los mejores expertos, comenzamos ya a analizar en profundidad el tema de estos radicales islamistas. La primera pregunta que les voy a hacer a todos ellos, y vamos a comenzar pues por el orden de las agujas del reloj, comenzamos por Roni. En su opinión, Roni, ¿cuál es el principal argumento que pueden esgrimir estos radicales a la hora precisamente de iniciar ese proceso de radicalización? ¿Cuál es lo que más les puede llevar dentro de lo que podemos considerar los aspectos sociales, familiares, educativos, incluso de economía, de economía familiar o religiosos? ¿Qué es lo que le impulsa a un joven a radicalizarse? Desde mi perspectiva, una perspectiva obviamente basada en fuentes abiertas, fuentes sin clasificar, don Pedro, yo le diría que el mayor problema o la mayor situación que impulsa a los jóvenes a ir a radicalizarse es una lealtad dividida. Yo no veo el problema de la radicalización como algo autóctono europeo o autóctono occidental, Estados Unidos, Europa, poniéndolos juntos en el mismo bote. Yo lo veo como una situación de lealtad dividida, y en el caso de la radicalización, que llega un momento en que una de las dos lealtades divididas gana, se sobrepone a la otra. Un ejemplo claro que yo siempre utilizo cuando me han preguntado anteriormente del tema, yo pongo el ejemplo del mayor Nidal Hasan, el comandante, como le llaman aquí en España. El mayor Hasan era un oficial del ejército de los Estados Unidos, que estuvo estacionado donde yo estuve estacionado 3 años, en el Fort Hood, en Texas. Y el mayor Hasan, yo creo que es un ejemplo clásico de una lealtad dividida. Por un lado, soy un oficial del ejército de Estados Unidos, por un lado soy un leal ciudadano americano, por un lado estoy integrado en la sociedad grande, y más aún pertenezco a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas de ese estado. Pero por el otro lado, soy otra cosa. Por el otro lado, tengo unos orígenes étnicos, unos orígenes religiosos, unos orígenes familiares que me llaman y me atraen. Y como yo he enseñado muchas veces, he enseñado al mayor Nidal Hasan con su uniforme, que llamamos nosotros el Class A, un uniforme que yo usaba muy a menudo. Lo he enseñado con su uniforme ACU, el uniforme de campaña, un uniforme que yo he usado muy a menudo. Pero también he enseñado las fotos de él vestido ya de una manera puramente tradicional, étnica, representando su etnia, representando su religión. Y yo creo que el ejemplo del mayor Hasan es representativo de los miles y miles y miles de casos que se pueden vivir de radicalización. Un día se levanta el mayor Hasan y uno de los dos mayor Hasan que hay gana. Desde hoy en adelante no voy a ser el mayor Nidal Hasan, oficial del US Army, nada más, no voy a ser
un ciudadano ejemplar de mi país. Ahora soy Nidal Hassam, estudiante del profeta. Ahora soy árabe, ahora soy musulmán, de una manera obviamente distorsionada. Pero esto es lo que soy. Mi Dr. Jekyll Mr. Hyde se ha impuesto sobre Dr. Jekyll. Es una cosa completamente de lealtad. ¿Quién empuja más? ¿Quién ala más? Y un día esta ala más. Y ese día fue el día en que el mayor Hassan se decidió ir al Fuerte Hood y mató a 13 personas. Muchas gracias. Carola, el Ron nos ha expuesto un tema muy interesante, pero claro, aquí el problema es que él está hablando de una persona que ya era musulmana, que luego se radicaliza o se autorradicaliza. Pero claro, el problema es que cada vez más son personas que no tenían nada que ver con el mundo musulmán, que se convierten a ese Islam. ¿Qué les puede llevar a esas personas, como decimos, a convertirse? ¿Qué factores son los que principalmente influyen? Bueno, normalmente el proceso de conversión o una conversión en un momento dado coincide también con un momento de una crisis personal aguda. Esto se puede dar pues, por un suceso personal, una crisis que te haya ocurrido en tu entorno vital habitual, o bien porque se ha producido pues, una situación que te ha situado en una posición de vulnerabilidad, como por ejemplo se me ocurre el hecho de haber entrado en prisión, y es precisamente en el ámbito de prisiones donde muchas veces se llevan a cabo estos procesos de conversión. Entonces, en este sentido, y un poco siguiendo el argumento que comentaba Ronnie, existen lo que llamamos crisis de identidad y la búsqueda de una nueva identidad, de un volver a comenzar, de un iniciar una nueva vida, muchas veces provocado por sucesos que han marcado una vida anterior que se quiere dejar atrás. Y efectivamente, en este sentido, la religión musulmana da cabida, pues porque es fácil de aprender, de iniciar el camino en ella, y supone realmente una ruptura con todo lo anterior. Y estos individuos, muchas veces por desconocimiento de lo que es la verdadera religión y profesamiento de la misma, buscan información, buscan ayuda, buscan ciertos foros donde poder compartir ciertas inquietudes, dudas, necesidad de conocer más, y esta situación de vulnerabilidad provocada muchas veces por el desconocimiento no pasa desapercibida para captadores que muchas veces en foros, ya sea en internet o físicos en el ámbito de prisiones, identifican ahí una persona que precisamente por su desconocimiento y por la necesidad de encontrar algo que dé sentido a su vida es capaz de ir avanzando sobre esa línea con la que imaginamos que es la radicalización, ¿no? Por ese camino que puede culminar efectivamente en la implicación en actividades violentas, lo cual ya consideramos que se ha culminado su proceso de radicalización, o bien puede quedarse simplemente pues, en una visión radical del mundo, cosa que es legítima por otra parte en democracia, por supuesto. Federico, hablando de esto, yo tengo la sensación que también puede influir precisamente el eco mediático, y muchas veces un eco mediático transmitido por personas no versadas en estos temas que probablemente lo que hacen es abundar en esa radicalización. ¿Cree usted que efectivamente el ambiente también influye? Porque personas que a lo mejor en otro ambiente se hubieran pasado a una mara o se hubieran pasado a un grupo criminal, pues en cambio lo que buscan, precisamente por eso muchas de esas frustraciones personales, es el radicalizarse dentro del mundo musulmán, pero simplemente, pues, como digo, por esa repercusión mediática que tiene actualmente el fenómeno. Bueno, yo muchas veces, como norma de vida, trato de reconocerme en los demás. Es decir, nosotros tenemos una serie de cualidades y luego la vida nos lleva por unos derroteros. Si hubiera cogido un camino malo por un momento malo, tal, hubiera podido acabar alcohólico, hubiera podido acabar en la calle, o hubiera podido acabar siendo un radical. Todos los procesos de radicalización, el siglo XXI es el siglo de la complejidad, es el siglo de lo difícil, es el siglo de los matices, ¿no? Y el camino hacia la radicalización es un camino de simplificación, de quitar matices, de quitar flecos, de dejarlo solamente en un extremo y ceñirse a él. Está claro que las personas, salvo los psicópatas, que eso es otro problema, no
se radicalizan solas, se radicalizan en torno a algo, en torno a una idea, y esa idea pues es transmitida por los medios y reflejada en la sociedad, ¿no? Los medios reflejan a la sociedad y la sociedad a los medios. Entonces ahí se genera un discurso en el que algunos, en esa marcha hacia la simplificación, se ven atrapados. El radicalismo, insisto, sobre una de las ideas que ha lanzado la anterior contertulia, pues es una opción legítima. Hay cosas radicales en el mundo, 2 y 2 son 4, y eso es así. Radical, pero no toda visión radical del mundo va acompañada de una violencia. Lo que está claro es que para prevenir la violencia pasa por prevenir los procesos de radicalización. Pero también hay una cosa con la que hay que ser muy consciente. Es decir, es el discurso esencialista. Hay que mantener, frente a estos procesos que no nos gustan, previniéndoles, hay que mantener las esencias del discurso de Occidente y no variarlas. Y esas pues pasan por la libertad, y pasan por la libertad de expresión y de los medios. O sea, los medios tienen que ejercer libremente, aún en el caso del terrorismo, su papel de salvaguardia de la sociedad y de informadores de la sociedad. Conciliar distintas opciones en una sola respuesta. Ana, usted que es una gran experta en el tema nacional, ¿cree usted que además dentro de este ambiente que estamos comentando también puede haber influido cierta manipulación política interesada? Estaríamos hablando dentro de la península, en ese mayor foco de porcentaje de radicalizados violentos, como puede ser en Cataluña, que puede ser que también haya habido intereses políticos en jugar con estos radicales y, como suele decir, cuando crías cuervos puede ser que te terminen por sacar los ojos. Bueno, puede haberlos, y yo creo que se ha corroborado que los ha habido. Es decir, ha habido casos de partidos nacionalistas que han utilizado el escenario de las mezquitas para, digamos, prestar ese sitio, ese espacio, para poder organizar, bueno, pues desde mítines hasta eslogans políticos, pero yo creo que eso es realmente no creo que haya ya un problema. Estamos hablando de casos muy minoritarios, ¿no? Yo creo que el problema de la radicalización interviene en otra serie de factores que no tienen nada que ver con esa manipulación política por la que usted me pregunta, ¿no? Hablaba Carola sobre el tema de las cárceles y quiero poner sobre la mesa unos datos que yo creo que son muy interesantes, muy recientes, que confirman, ¿no?, el dato que daba ella de que efectivamente las cárceles es un escenario ahora mismo de captación. Las últimas 2 operaciones que ha hecho el Cuerpo Nacional de Policía han sido en las cárceles, las 2, por cierto, en el País Vasco. 2 de ellos eran 2 jóvenes españoles que se habían hecho conversos dentro de la cárcel. Uno de ellos, sencillamente, bueno, digamos un poco siguiendo al resto, ¿no? Se le acusa de enaltecimiento del terrorismo, una pena que está aquí condenada hasta con 2 años de cárcel. El otro ya era una cosa como más, digamos, elaborada, llevaba muchos años radicalizándose, también dentro de la cárcel, con gente de origen magrebí, y digamos que, bueno, que el problema a la hora de poder radicalizarlo es mucho más grave que el anterior, ¿no? Pero las cárceles es muy importante. Yo creo que a la hora de la radicalización, por lo que he podido yo apreciar, existen varios factores. Desde luego hay una crisis de identidad a la que se refería también, creo, Carola. Una crisis de identidad personal y una crisis de identidad que tiene mucho que ver con la llegada de inmigrantes de segunda generación. Esto ha pasado en Francia, ha pasado en Gran Bretaña y ahora ha pasado aquí en España. Es gente que no tiene nada que ver o no se sienten, digamos, vinculada a la generación o a la cultura de sus padres, ni tampoco a la cultura que le está ofreciendo ahora mismo Europa, ¿no? Con lo cual ese sería un factor a tener en cuenta. Hay un factor económico, ¿por qué no decirlo? El Estado, el Califato Islámico, el Estado Islámico, no tiene, digamos, los mismos recursos económicos que Al-Qaeda cedía a sus combatientes, ¿no? Estamos hablando de que un combatiente de aquí, español, de estos que salen de Ceuta y Melilla, de origen español, podría ganar en Siria hasta $1.400 al mes. Eso es mucho dinero. Y evidentemente hay también un factor aventura, al que se refería Ronnie, ¿no? Ese factor aventura de decir yo quiero ser alguien, ¿no? No me encuentro con mi identidad, no me encuentro con mi cultura, existe ahí una especie de lucha, ¿no?, entre un ser y otro, y yo quiero ser alguien, y eso me lo da la lucha. Como lo ha mencionado usted, Carola, le paso con usted a la siguiente pregunta. Hablamos de las prisiones, de ese importante foco de radicalización. Pero claro, me llama la atención que a raíz de los atentados del 11 de noviembre en París,
varios gobiernos europeos llegaron a la conclusión que lo mejor era con todos esos combatientes que retornan de escenarios de combate como Siria e Irak, inmediatamente ingresaran en prisión. Yo tengo la sensación de que no todo el mundo que venga de esos escenarios serán personas endurecidas, probablemente haya personas frustradas completamente, haya personas desencantadas. ¿Cree usted que lo mejor es ingresarles y dejarles en prisión permanentemente? ¿O puede existir un proceso de desradicalización y de utilización de esas personas para la sociedad que sea mucho más positivo? Bueno, efectivamente, y a tenor de las enormes cifras de movilización que hemos visto, que estamos viendo en Europa Occidental, es casi impensable pensar que todo ese contingente, los que eventualmente puedan retornar, tengan que ingresar en prisión, porque hablamos de cifras realmente importantes y sobre todo, y efectivamente, las motivaciones para retornar no son las mismas en cada caso. Por ejemplo, en el caso francés ha habido combatientes que han retornado y que las motivaciones que les empujaban para hacerlo era simplemente que se les resultaba insoportable vivir con los bombardeos de la coalición a diario. Entendían que aquello era una vida horrorosa y que para eso estaba mejor en sus casas. Por supuesto, también hay el individuo que una vez que llega al califato pues no encuentra las maravillas que le vendían a través de la propaganda y hay una frustración enorme sobre lo que allí se encuentra, que es un escenario de guerra y realmente muy duro, donde en muchas ocasiones además el contingente procedente de Europa Occidental es el elegido para cometer acciones suicidas, con lo cual hay muchos individuos que dicen, bueno, yo venía a hacer la guerra, pero no a morir mañana en una acción suicida, ¿no? O sea, hay muchos casos que por supuesto hay que tratar, y esta es también la complejidad del fenómeno, que hay casi tantas motivaciones y casuísticas como individuos que culminan su proceso de radicalización, si este lo entendemos como la implicación efectiva en organizaciones terroristas basadas fuera de nuestras fronteras. En este sentido, por supuesto, las medidas que toman los países ahora mismo, existe en el caso español, por ejemplo, cualquier individuo que retorna a nuestro país y que puede probar que ha estado implicado en este tipo de organizaciones va a prisión, pero hay que empezar a manejar también otros escenarios y esto, por supuesto, pasa por la desradicalización. Igual que tenemos que hablar de prevención cuando hablamos de terrorismo yihadista, no solo podemos hablar de unas respuestas al fenómeno, sino también tenemos que hablar de prevenir el fenómeno. Yo creo que la desradicalización ya empieza a estar en el vocabulario también de los gobiernos europeos, porque sin duda es el siguiente paso en el que hay que avanzar. Si bien también es cierto que tanto en prevención como en desradicalización las experiencias todavía son incipientes, aunque hay algunos países como Reino Unido que tiene más experiencia y ya ha podido evaluar sus medidas y todavía no tenemos elementos para valorar en qué medida están funcionando. Desde luego, si un indicador es la movilización de europeos hacia el escenario de Siria e Irak, pues tal vez habría que revisar los planes de prevención. Igual que en desradicalización, todavía no hay evidencia empírica suficiente para poder valorar cuál es su eficiencia o eficacia, perdón. Ahora bien, hay que trabajar en ellos, hay que invertir y hay que pensar. Y aquí hay que apelar pues, muchas veces a la creatividad, porque todavía hay mucho por hacer y esto es cierto. Federico, en el viaje que hizo recientemente Su Santidad el Papa, a finales de 2015, estableció en cierto modo una relación, un paralelismo entre terrorismo y pobreza. Pero no es exactamente así, creo yo, porque lo cierto es que al menos las cabezas pensantes no parece que sean especialmente pobres. Podríamos pensar en el caso de Bin Laden o el caso de al-Zawahiri o incluso de los que cometieron los atentados del 11 de septiembre, las personas con formación universitaria. ¿Cree usted que existe de verdad esa relación o esa relación solamente lo podríamos hacer con los combatientes más de base? Bueno, Noam Chomsky se preguntaba, en razón del huracán Mitch, si los huracanes tenían sesgos de clase y llegaba porque había asolado las zonas más pobres de los países centroamericanos, ¿no? Y a la conclusión de que eso era el resultado no solamente de la meteorología, pero también de la coincidencia de una serie de factores, entre las cuales la pobreza era uno, llevaba a los más pobres a las zonas más marginadas, a las zonas más próximas a las enfermedades, a las zonas más vulnerables, en zonas de arrabales, donde había aguas, donde pasaban aguas, y claro, llega un huracán y lo arrasa todo. La pobreza es un factor, sin lugar a duda,
es un factor que, sin lugar a duda, que incide en estas cuestiones, pero y la confluencia de más factores las hace más probables, pero no existe ninguna ecuación que nos pueda dar tanta pobreza igual a terrorismo. Desde luego la pobreza genera una sensación de injusticia, y la pobreza siempre es relativa, porque tú eres pobre porque te comparas con otros, es un elemento de comparación ahí importante, y la percepción de injusticia pues sí incide, es un factor que genera terrorismo. Y quisiera añadir, en relación de lo que antes se estaba hablando, de radicalización. Yo soy, para mí, más importante que derrotar al terrorismo es proteger el núcleo esencial de los valores, la libertad, la aproximación democrática. Es decir, que no perdamos por derrotar a los que son malos lo que realmente nos hace a nosotros ser buenos y tener razón. Estoy pensando en una película que era Precope, ¿no?, donde había unos policías que actuaban antes de que se produjesen los crímenes, ¿no? O sea, no se había producido el delito, ya el otro era juzgado y condenado como si este realmente se hubiera producido. Tenemos que adoptar las medidas legales y éticas, que vengan a coincidir con el marco de nuestra cultura. Yo no creo que se gane, incluso que reduciendo nuestras libertades podamos conseguir un diferencial de seguridad que merezca la pena. Yo creo que el gran debate que se vivirá en relación a eso es que tendremos que aceptar ejercer nuestras libertades en un marco inferior de seguridad, y cuando aceptemos ese hecho volvemos a tener la seguridad que teníamos antes. Muy bien. Ron, todos los servicios de inteligencia apuntan a que en esta expansión de la radicalización violenta islamista en el ámbito mundial han tenido mucho que ver algunos países donde se aplica un islam muy rigorista, que han favorecido, cuando no financiado directamente, pues son madrasas donde se les enseñaba un islam radical, y que eso ha generado, en cierto modo, en muchos escenarios del planeta, este radicalismo que luego se ha ido expandiendo a otros países. ¿Cree usted que eso es así, que de verdad se ha consentido, quizá por motivos económicos, a ciertos países que hayan potenciado esta expansión? Sí, yo creo que es así, por motivos económicos y motivos políticos. Las ideologías no están en un estado de neutralidad. Los países que defienden y tienen una ideología no simplemente se conforman con que sus súbditos o sus ciudadanos tengan esa ideología, son expansivas. Las ideologías quieren expandirse y quieren llegar a otros sitios. Y sí, si vemos casos concretos como el de Arabia Saudita, por ejemplo, ellos mantienen un islam increíblemente riguroso, el wahabismo, y no se contentan con eso, quieren expandir. Primero contra lo que ellos consideran la herejía chiita. En segundo lugar, quieren seguir expandiéndose a sitios donde ellos creen que hay enclaves de musulmanes, ya sea en Europa, ya sea en Asia, etcétera. Quieren seguir, y hay fundaciones, y hay donaciones, y hay centros culturales, y hay centros educativos, y centros religiosos que parten con esa intención primaria de vamos a expandir el verdadero islam, el islam sunita, y terminan siendo otra cosa, terminan siendo un germen, terminan siendo una colmena que se transforma en otras cosas, y yo creo que esa expansión se ha permitido porque está disfrazada, ¿no? Está disfrazada del centro cultural, está disfrazada del centro religioso. Y aquí vuelvo a tocar algo que dijo Federico. Sí, la complejidad es enemiga de la mente humana. La gente no quiere estar pensando durante años qué soy, ni a dónde voy. Simplemente toma una decisión y ya soy esto. Y entonces los inmigrantes, que dijiste, de segunda generación, tercera generación, están en tierra que viven ahora allí, tienen su pasaporte o tienen su permiso de residencia y están en Londres, pero no son de Londres, no se ven como los demás de Londres. Están en París, pero no son de París. Entonces tienen este conflicto interno: o me voy a este lado, o me voy a este lado por las mañanas, o me voy a este lado y me visto así o con corbata o así o asado, o voy atrás a la ideología y a las raíces de mis abuelos, a las ideologías de mis padres. Y un día se levantan y dicen, voy a simplificar esto,
voy a hacer esto, hago esto, me gano el cielo, estoy salvo y se acabó. Ya simple. Siguiendo con las palabras de Ron y también con lo que ha dicho Carola, hay que buscar fórmulas más inteligentes de desradicalización o de prevención de la radicalización, que sería lo perfecto. Pero claro, aquí hay un problema, es que le estamos viendo en Europa que precisamente en las sociedades donde más ventajas sociales se ha dado a estos jóvenes es donde se produce el mayor número de radicales. Entonces, hay que pensar que a lo mejor lo que hay que buscar en esos procesos de prevención, no solamente dar ventajas sociales, sino buscar cómo incorporarles a la sociedad. Claro, yo creo que esa es la clave fundamental, ¿no? Y de hecho, aquí en España en concreto se está trabajando mucho con las comunidades islámicas en ese sentido, en esa línea, o sea, trabajando, bueno, para que sean ellas mismas, que yo creo que conocen mejor que nosotros la cultura, cómo se les puede integrar a estas personas, bueno, cuál es el camino que tienen que seguir, ¿no? Me consta que, por ejemplo, en la zona de Ceuta y Melilla hay un trabajo, además, por parte del Ministerio del Interior con estas comunidades islámicas para, por ejemplo, empezar a trabajar con madres de objetivos concretos, es decir, crías, por ejemplo, que en un momento dado pueden salir encandiladas por diferentes redes de captación y poder emprender un viaje, pues por ejemplo a Siria o Irak, ¿no? Se trabaja con esas madres ¿en qué sentido? En el sentido de control de las nuevas tecnologías, en el sentido de control de las amistades. Bueno, es un trabajo como muy familiar, muy de estar por casa, pero está dando resultados, ¿no? Se está trabajando también con las comunidades islámicas, por ejemplo, para que hablen con, bueno, con los imanes de las diferentes mezquitas. Actualmente las mezquitas no es el sitio, el escenario más preocupante a la hora de captar adeptos, porque se ha reducido considerablemente en los últimos años a favor de las nuevas tecnologías. Pero sí que es cierto que, a pesar de que los discursos de los imanes, como bien sabéis, están todos muy bien dirigidos desde países cercanos, como pueden ser Marruecos, sí que también hacen esa labor, digamos, de intentar, bueno, pues eso, encauzar a toda esa gente que puede ser objetivo por lo que sea, porque no tienen dinero, porque no tienen otra cosa que hacer, porque hay un factor aventura. Yo insisto mucho en esto del factor aventura, porque aunque parece un poco así, es verdad. Hay mucha gente que si hay un dato que me sorprende, por ejemplo, es la cantidad de jóvenes de Castillejos, que es una zona que está, muy cerca de Ceuta, que se han ido a Siria. Es que estaríamos hablando de un tanto por ciento muy, muy alto de esa sociedad, y esa gente se va porque quiere ser alguien. Eso es importante. Ser héroes. Ser héroes. Continuamos con Carola, que quería preguntar. Bueno, es interesante, es que efectivamente en este elemento que tiene ahora mismo de aventura o de estatus, es decir, de un proyecto vital, tenemos que dar una característica fundamental, y es que estamos hablando de individuos muy jóvenes. O sea, estamos hablando de que realmente, si tenemos que destacar una característica de su perfil, yo no destacaría, porque ahí sí que encontramos mucha diversidad, pues si nos fijamos en el nivel de estudios o en la ocupación laboral que tienen, efectivamente no podemos asumir que falta de integración y radicalización violenta tengan una correlación directa, porque en el caso español, por ejemplo, en base a todos los condenados que hay en nuestro país hasta la fecha, pues encontramos que hay individuos que carecen de cualquier tipo de formación reglada, no tienen ningún tipo de estudio, y sin embargo otros con doctorados en economía, ¿no? Como es uno de los casos de la red del 11M, que todo se nos viene a la cabeza. Pero del mismo modo tenemos individuos que tenían, pues, una ocupación absolutamente informal y en la economía sumergida, digamos, y otro que era un empresario con empleados a su cargo. O sea que por ahí encontramos un perfil diverso, ¿no? Pero si en algo coinciden es que son muy jóvenes, y si hablamos de las mujeres son todavía más jóvenes, y esto evidentemente ahí es un momento en el desarrollo vital del ciclo vital del individuo en el que se es mucho más influenciable, vulnerable, se buscan visiones alternativas del mundo, visiones contestatarias, alternativas, ¿no? Pues como en los 90 fueron tal vez los movimientos antiglobalización, pues ahora hay otro movimiento que está atrapando en unas sociedades, y ahí también yo creo que hay que hacer algo de autocrítica, pues que efectivamente no les está dando las mismas oportunidades a unos y a otros. Es decir, la crisis de identidad viene porque yo estoy a medio camino entre la cultura de mis abuelos y la mía propia, pero es que cuando yo voy por una calle de Londres me dicen vuélvete a tu país, cuando yo he nacido a la vuelta de la esquina. Y esto recordaba las declaraciones de una joven británica que se incorporó en la brigada Al-Qansah en Siria, y que cuando le preguntaban qué hacía, dice, es que estaba harta de que me dijeran vuélvete a tu país por ir vestida de la manera tradicional, cuando yo les decía, pero si he nacido en la calle de la esquina, ¿no? Entonces también es verdad que las propias sociedades occidentales, en nuestro caso inmediato, en el entorno europeo, pues tal vez no estemos cubriendo las expectativas de una juventud que está ahí, que está pujante, que quiere oportunidades y que necesita incorporarse. Entonces hay, y con esto ya termino,
creo que ahí un poco la idea es que si tú no inviertes en tu juventud, otros lo van a hacer por ti, y les están ofreciendo un proyecto muy poderoso. Fíjate, las dos últimas chavalas, porque eran chavalas, eran menores de edad, que fueron captadas en Ceuta, porque fueron captadas, les pillaron justo en Melilla, a punto ya de cruzar la frontera para Marruecos. Los informes policiales, esas chavalas ahora mismo están en centros de internamiento de menores, se está haciendo un trabajo con ellos excelente, y además los resultados son positivos, siempre alejados de ese entorno, de donde fueron captadas, ¿no? Pero el problema, según la policía, según los informes policiales que se hicieron y se elaboraron de ellas, era precisamente que el problema venía de sus propias casas. Es decir, estas crías iban a colegios donde utilizaban las redes sociales, WhatsApp, veían una libertad en el resto de compañeros que ellas no tenían en sus propias casas, y a partir de ahí se instala la moda de decir, bueno, mis padres no me dejan esto, me voy a ir a otro sitio, que me dicen que puedo hacerlo, y además me dicen que voy a encontrar una persona con la que voy a poder ver la tele, me voy a casar, en fin, y me dan un papel muy relevante que como mujeres tenemos, porque parece que curioso, la emancipación pasa, porque muchas veces, por ejemplo, cuando el fenómeno de las mujeres parece que la emancipación pasa por coger un arma. No, la emancipación pasa porque a ti te digan que tienes un papel fundamental en la construcción de una nueva sociedad, además una sociedad ideal, regida por la Sunna y la Sharia, que son las únicas normas que se deben contemplar. Entonces, unas mujeres que a lo mejor en su entorno no tienen estas oportunidades o están de alguna manera pues más limitadas en sus acciones, de nuevo, es un proyecto de avanzar, y esto es muy potente. Además son muy jóvenes, muy influenciables, les ofrecen un novio, el héroe, que es un ser muy ideal, y claro, todos son una serie de factores. Y luego, entrando un poco en este que hablábamos de las redes sociales, etcétera, o las mezquitas que ha mencionado Ana, yo creo que efectivamente las redes sociales han supuesto, pues han abierto muchísimo el campo para la captación, para llegar a gente que antes no se llegaba, para dirigirte en tu idioma, en tu lenguaje, en tu slang, o sea, absolutamente un medio de comunicación directo. Ahora, yo creo que el cara a cara, los lugares físicos, y no tanto las mezquitas o el mensaje que se esté dando, sino un poco el entorno, todavía siguen operando como lugares en los que se produce la captación. Pero precisamente para romper esos entornos, sacarles de ese entorno, y le pregunto a usted como militar, Federico, Francia parece ser que quiere poner en marcha, o al menos es una propuesta, de un servicio militar voluntario de 3 meses para todos los jóvenes, chicos y chicas. De esa manera les va a permitir, como digo, romperles de ese ambiente nefasto, sacarles de ahí, y que conozcan otras partes de su país, que vean que hay otros jóvenes que piensan de otra manera, que el mundo no es el que a lo mejor en ese que les están queriendo imbuir. ¿Usted cree que eso sería positivo incluso para aplicar en otros países? Sí, sin lugar a dudas. Además, altamente positivos, ¿no? Decía Tucídides que Esparta no tenía murallas porque tenía a sus ciudadanos, ¿no? Y el concepto de ciudad, ¿no? es el espacio comprendido dentro de una ciudad, es civitas, ¿no? Y de ahí viene la palabra civilización. Pero la muralla es un espacio que pertenece a la ciudad, no queda en el extrarradio. Y eso a veces, pues hay gente que especialmente desde que desapareció el servicio militar, parece como si las tareas de la seguridad quedasen empeñadas en los militares, en tanto que personal profesional y especializado, como si se pudiese militar, o el otro en el taller. Pues no, esa es una tarea de todos. Y además, esa es la seguridad como tarea de todos, y además en relación con eso es el recuperar el nosotros como comunidad, porque una comunidad es algo más que un agregado de ovejas, ¿no? Hay unidad de un elemento, una base común, un sentimiento no solamente es en sí, sino para sí, hablando en términos marxistas. Y bueno, y eso es una sociedad. Y por supuesto, esos 3 meses, además, tendrían amplios beneficios para los jóvenes, los acaba usted de citar, desplazarse, salir de la comunidad, conocer unos nuevos horizontes, quitarse las orejeras por un rato, no es nunca malo en absoluto. Ron, sin intentarle poner ningún compromiso y sabiendo que usted no representa ninguna posición oficial de su país, ni siquiera de su ejército, ¿cree usted que las actuaciones de Estados Unidos a partir del año 90-91 en el mundo han tenido también algo que ver en este factor de radicalización violenta islamista? Muy desgraciadamente creo que sí, desgraciadamente.
porque hay que observar el factor desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista más estratégico y teórico. Desde el punto de vista práctico, las actuaciones, y no digo de Estados Unidos, digo actuaciones en coalición o actuaciones europeas, occidentales, han ayudado a derribar estructuras que, si bien eran represivas y si bien no eran nuestro modelo democrático ni nuestro modelo occidental, sí servían lo que llamamos firewall, eran la palabra en español, exacto, una contención contra el islamismo más radical. Y más aún, más allá, no solamente eran una barrera que mantenían a raya el islamismo más radical, también eran una barrera de protección a las minorías, por ejemplo, la minoría cristiana en Irak, a las minorías de diferentes países y religiosas, y los mantenían de maneras tal vez que no estamos de acuerdo, de maneras que son objetables desde el punto de vista ético, pero las mantenían un cierto orden con el que se podía dialogar, mantenían un cierto orden con el que se podía, digamos, make business with, hacer negocios y hacer una diplomacia. Al derribarse esas estructuras que por la manera militar, obviamente, tenemos Irak, tenemos Libia, pues eso ha abierto la caja de Pandora a un desorden general, a una falta de autoridad general, donde esos focos que estaban controlados, restringidos, han salido de su capullo, por decirlo así, y han tomado forma, tomado terreno, han tomado armas, han tomado control político, militar de las áreas, y eso es lo que ha traído, entonces ya ha dado inspiración a esos elementos que ya están internos en Europa, en Estados Unidos. Mira, queremos ser parte de eso, queremos ser parte de esa nueva utopía que se ha formado en los últimos años. Eso a nivel táctico, a nivel estratégico, pues obviamente si la prensa musulmana, la prensa árabe ve a cristianos bombardeando países musulmanes, ve una invasión, ve una acción militar fuerte que ellos consideran injustificada, pues eso crea resentimiento que en generaciones futuras siempre se va a quedar esa memoria estratégica. Pues mira, quiero cuando sea grande, soy un niño ahora, pero cuando sea grande quiero vengar eso. No quiero tener nada que ver con estos occidentales que vienen aquí a bombardearnos. Al contrario, I want to take the law in my hands. Quiero ir contra ellos cuando sea. Efectivamente, el factor de la venganza que aquí no somos capaces de comprender, y que en cambio está tan calada en otras sociedades. Les pregunto a ustedes dos, a Carola y a Ana. En España finalmente se ha implementado una estrategia comunicativa para romper las narrativas, que es algo fundamental, esas narrativas que desvirtúan tanto la historia como el propio Corán, con una interpretación manipulada. Pero ¿no les da a ustedes la impresión de que ha fallado algo, de que hay algún aspecto que no ha acabado? Les quiero decir, han sacado unos vídeos la policía y la Guardia Civil. ¿De verdad creen ustedes que a un joven que se pretende radicalizar va a ver un vídeo de la policía, de la Guardia Civil? ¿No sería necesario tener interlocutores que sean mucho más atractivos para esos jóvenes? Puede ser un maestro, puede ser un psiquiatra o un médico. ¿No sería mucho más válido? O las propias comunidades islámicas, ¿no? Yo creo que se está trabajando desde diferentes frentes y desde luego yo no creo que eso vaya a ser la panacea, evidentemente, porque como usted muy bien dice, un vídeo de una señora llorando porque ha perdido a su hijo, que se ha ido a luchar a Siria, pues no sé si va a convencer a otro de no irse, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí nos estamos poniendo manos a la obra. Yo creo que ese programa en concreto de Stop Radicalismos que ha puesto el Ministerio del Interior prácticamente hace 2 meses ha traído su resultado a nivel policial. En un mes ha habido 800 llamadas telefónicas o a través de internet, y 400 de estas llamadas están teniendo tratamiento policial. Sobre todo son avisos a la hora de cambios urgentes de indumentaria, garajes que se utilizan como mezquitas clandestinas, ¿no? Ese tipo de avisos lo que está recibiendo la policía. Pero bueno, ellos están contentos porque evidentemente se está evitando, ¿no? O sea, conductas más radicalizadas. A la hora de desradicalizar, que también es parte de ese objetivo, pues evidentemente yo creo que se está atacando desde diferentes frentes. Yo insisto mucho en lo de las comunidades islámicas porque me parecen interlocutores muy válidos, además están muy por la labor, y bueno, y yo creo que lo de los vídeos, yo lo que creo es que hace falta colaboración más ciudadana, es decir, o sea, que todos nos metamos un poco en, perdón
perdonadme el término, en esta película de intentar, bueno, pues explicar a la gente efectivamente cuáles son las maldades, ¿no?, y las crueldades, ¿no?, que puede tener el Estado Islámico allí en Irak y Siria. ¿Cómo lo viste? ¿Estamos en el buen camino o nos falta todavía por pulir mucho esa estrategia? Bueno, yo coincido plenamente con lo que ha comentado Ana. Yo creo que España aprobó su plan de prevención en enero de 2015 y creo que se está empezando a trabajar. Evidentemente queda mucho, pero sí que hay iniciativas que se están empezando a echar a rodar y que, bueno, que ya tienen algún resultado, pero desde luego yo creo que una parte fundamental, además de crear nuestra propia contranarrativa, es decir, porque estos son vídeos de organismos internacionales que están bien, y yo coincido con Ana en que, bueno, también hay que pensar quién emite, ¿no?, quién es el interlocutor, porque evidentemente no creo que para un joven que está buceando y que está tratando de dar respuestas a un montón de, bueno, pues de propaganda, etcétera, pues sea precisamente la policía quien vaya a consultar a la hora de, bueno, voy a buscar aquí la respuesta. No, evidentemente creo que los interlocutores tienen que ser otros, que los emisores tienen que ser otros, y para eso hay que generar confianza. Y un poco lo que comentaba Ana, yo estoy plenamente de acuerdo en que toda la sociedad tiene que sensibilizarse a este fenómeno, porque al final esto es un fenómeno que se trabaja desde lo local, que se trabaja en la identificación o intervención temprana, en dar un aviso de que alguien puede estar, porque muchas veces lo que no nos damos cuenta es que realmente una persona que inicia esta trayectoria, y si efectivamente llega a implicarse, se le destroza la vida, se acaba la vida para él y para muchísima gente de su entorno. Entonces, cuando, digamos, de alguna manera se inicia una campaña de sensibilización y todos tengamos más la sensación de que no se trata de que seamos vigilantes, sino de que de alguna manera seamos capaces de detectar problemáticas que ocurren en nuestro entorno inmediato y que realmente un aviso temprano puede salvar una vida. Yo creo que ha habido otros problemas de seguridad que a los que ahora mismo ya no nos parecería raro, ¿no? Pensamos un compañero de instituto que empieza con el tema de drogas. Yo creo que muchos chavales ya a estas alturas dirían, oye, pues hay que decírselo a alguien porque esto es un problema. Yo creo que estamos un poco en esa línea y por eso creo que debía haber mayor comunicación, mayor visibilidad de estas iniciativas, contando por supuesto que hay un plan que efectivamente se tiene que implementar, que queda mucho por hacer. Pero bueno, estamos ahí. Voy a entrar un poquito en este debate. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho. Dos ideas. O sea, los debates teológicos no sirven para nada, son debates que los resolverá Dios en el más allá, pero el Islam es muy diverso y no hay unidad de doctrina ni unidad de jerarquía. Hay la IGMA, el consenso de los sabios, tal, pero son débiles, ¿no? Entonces no hay nadie con capacidad para resolver un debate teológico. Además, el debate teológico es insuficiente, porque una vez que se formula y surge el problema es político y hay que abordarlo multilateralmente. El análisis teológico ayuda, pero ya no es la base de todo. Y luego otra cuestión que ha surgido aquí, la cuestión de las referencias. Que las referencias hay que mandar, ellos tienen unas referencias distintas y las referencias hay que tomar no las nuestras, que muchas veces tú ves el mensaje que están mandando y dices, esto es incomprensible, pero ¿cómo pueden estar diciendo estas cosas? Porque las referencias no son las nuestras, las referencias son las suyas y hay que hacerles llegar el tema es complicado, porque hay que tratar de hacerles llegar el mensaje desde sus referencias y para un público específico, y aún es más, por un canal que ellos puedan atender, el que has citado aquí, que habéis citado, el de las comisiones islámicas. Sí, las comunidades islámicas. Las comunidades islámicas, pues es un canal que es bueno, porque es un canal que se adapta mejor, pero hay que encontrar otros para tratar de llegar a eso. No, simplemente quería apuntar que hablamos mucho de sus referencias, pero son nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, creo que lo que se trata es un poco, y por eso mencionaba que hay que trabajar en la primera línea, porque son profesores, porque es personal sanitario, porque es monitores deportivos, etcétera. O sea, gente que realmente día a día está viendo y conviviendo con nuestra juventud, que es la que está buscando respuestas en otro sitio, ¿no? Entonces, creo que efectivamente por supuesto las comunidades islámicas, porque también son referentes, son voces autorizadas, con
con una credibilidad y con un peso. Pero, por ejemplo, en desradicalización también se trabaja mucho con lo que se llaman los role models, ¿no? Pues personas que tienen ese estatus bien porque han vivido esa experiencia y han cambiado el sentido de su trayectoria porque han visto la realidad, y este tipo de voces que realmente te ofrecen un relato creíble desde en primera persona, etcétera. Entonces yo creo que es eso, que es movilizar a unos actores sociales que estamos a diario, desde diferentes posiciones. Yo, a lo mejor en mi caso, pues como madre y como que frecuentas pues entornos escolares, etcétera. Por eso hablaba de la sensibilización y coincido plenamente. Creo que tiene que haber una movilización y una sensibilización social. Eso le decía que a lo mejor esos que retornan de esas zonas de combates pueden ser bien empleados, por ejemplo, precisamente como interlocutores. Hay alguna experiencia, y esto es muy curioso con el tema de mujeres, lo que pasa es que desgraciadamente el viaje de ida es sencillo, el de vuelta no es tan fácil, y sabemos de muchas mujeres que realmente la realidad que se han encontrado en el califato es absolutamente distinta de la que le habían vendido a través de la propaganda, y realmente con una frustración y querer volver, y con muchas dificultades para hacerlo. En algunos casos, algunas sí que ya han empezado a dar su propio testimonio, y esto sin duda es lo que hay que hacer llegar a esta juventud, que alguien que es como ellos, que ha tenido, pues a lo mejor ha tenido los mismos problemas en la adolescencia, ha tenido ambientes similares o no, pero que realmente al final se ha enfrentado a un problema, lo ha visto y es capaz de contarte lo que allí ocurre. Yo creo que eso es realmente lo que es capaz de motivar a otros, semejantes como ellos. Le quería preguntar a Ron y a Federico, también desde su punto de vista militar. Ron acaba de volver de estar un largo periodo en Afganistán y conoce muy bien el escenario. Dentro de este mundo de los radicales violentos islamistas, quizá lo más terrible de todos son los terroristas suicidas. Además, que se van expandiendo, que se van creciendo a pasos agigantados en todos los escenarios. Fue una cosa que era muy puntual en ciertos lugares, pero en cambio ahora mismo tenemos el caso de Nigeria, que llegan a emplear hasta niñas muy jóvenes. Pero el caso de Afganistán en concreto es un fenómeno muy reciente. Inicialmente los pastunes, los talibán, se habían negado a cometer actos suicidas, y en cambio hoy en día los emplean también con profusión. ¿Por qué ha habido ese cambio? ¿Porque realmente es una gran ventaja táctica? ¿Ha habido un cambio de mentalidad? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista, digamos, ideológico, hay que analizarlo desde las dos diferentes perspectivas. El suicida, volviendo a lo que dijo don Federico primero, el suicida es la simplificación suprema. Estoy terminando completamente la complejidad de aquí, la ecuación, el Rubik's Cube que no puedo resolver. Lo voy a simplificar supremamente. En vez de ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en vez de vivir esta doble personalidad, en vez de vivir esta incertidumbre, si pertenezco al gueto o pertenezco al Main Street Society, la sociedad predominante, pues voy a resolverla y ya me voy a hacer radical y voy a acabar de una manera gloriosa mi vida, que hasta ahora no ha sido gloriosa, y volvemos tal vez a algunos de los puntos que tú has tocado antes, y voy a acabarla, me voy a ganar al cielo haciendo esto, haciendo una acción heroica por el profeta y por Alá, y se acabó. Es una simplificación total de mi existencia. Voy a acabar en lo que yo considero es un final glorioso y heroico, según mi perspectiva distorsionada. En Afganistán, desde el punto de vista puramente militar, solamente se han elegido a estos mártires, lo que ellos le llaman mártires, lo que es según la perspectiva que ellos tienen, una acción heroica, y desde el punto de vista militar es simplemente se ha multiplicado el efecto militar. Porque ahora son capaces de llevar dos guerras, una guerra más o menos convencional, una insurgencia convencional en las tierras Pashtun, en las tierras del sur, en Helmand, en Kandahar. Pueden dominar el terreno allí, pueden expulsar de sus cuarteles a la policía y al ejército, pueden ganar control político, control esencial de los terrenos, pero entonces a los sitios donde no pueden llegar militarmente, porque ya son muy fortificados, no tienen la capacidad militar de tomar militarmente ese sitio, envían a los suicidas para expandir la guerra, una insurgencia convencional militar en estas áreas, y una extensión de eso, que esos son los ataques terroristas, que si no pueden ganar terreno,
sí pueden causar miedo, pueden echar hacia atrás los reclutas militares y a los policías, pueden demostrarle al mundo, a la prensa en Kabul, que están vivos y están aquí y el gobierno no los puede proteger. Eso es un efecto psicológico que later on compounds, se hace más grande. El gobierno no es capaz de protegerte. Nosotros, we can strike you cuando queremos, podemos golpearte cuando queremos y donde queremos. Pues desde el punto de vista militar es algo efectivo, desde el punto de vista ideológico es la simplificación de esta ideología distorsionada. ¿Así serán los próximos atentados en Europa, Sí, Federico? Vamos a ver, voy a eso. Bueno, ha habido una evolución. El concepto de Shahid es el que moría fi sabilillah, en la senda de Alá, ¿no? Entonces iba a un lugar especial en el paraíso. La tradición dice que podía llevar a 72 familiares y amigos consigo. Bueno, y todo eso es un universo de desesperanza y tal. Pero esos son los que mueren en la yihad. Y entonces ellos hicieron una reformulación, y ya no se definen como suicidas, sino hablan de martirio autoelegido. Entonces, lo que decía antes, que no hay unidad de doctrina y de jerarquía en el Islam, entonces tienes algunos académicos que dicen que bajo ningún concepto, porque en el Islam el suicida está condenado a repetir por los siglos de los siglos la forma con la que se ha dado muerte. Otros dicen que en general no, pero en algunos casos, como en Israel, sí. Y otros dicen que en todos los casos. Entonces cada uno coge lo que quiere y tiene la justificación teológica. Y ha sido esa reformulación, ese martirio autoelegido. Ahora bien, hacemos una valoración como en términos de seguridad, y esto es relevante, ¿no? Porque son acciones militares cometidas por una persona que se suicida, con lo cual entrega su vida por una causa que eso la legitima, mata a otro, que eso, aunque pensamos en una sociedad, muchas veces decimos, ¿son nihilistas? No, los nihilistas somos nosotros. Ellos no son nihilistas. Que en una sociedad matar a alguien por tu causa parece como tomar la vida de otro, hacer el mayor mal, es una cosa que a algunos les refuerza el sentimiento de la causa. Y luego tienes la catarsis, el efecto catarsis, es decir, esto es una suma de legitimidades exponencialmente que da un mayor valor al acto. Esto, claro, en claves de seguridad, esto es una amenaza pues de primer nivel, porque bueno, una persona que si no teme a la muerte, que era lo que hacían los japoneses, se daban por muertos, asumía su propia muerte, con lo cual nada ya les podía pasar, eran invulnerables desde ese momento. Entonces, claro, eso es relevante. Ahora bien, en términos de seguridad. Ahora bien, en términos de la valoración militar, que este tipo de atentados radicales y tal, es escasa. O sea, yo lo veo como una valoración escasa. O sea, 130, 200, 500, 5.000 muertos son muchos muertos en términos de seguridad, pero en términos de guerra, no. Entonces ¿cree usted, Federico, que va a ser la manera de actuar en Europa, dadas las ventajas tácticas que ofrece? Bueno, pero es que pensemos que una actuación de un panadero atacando con financiación es militarmente pobre. Sin embargo, la actuación que hubo en París implica una logística, implica un salto estratégico importante, y es una actuación más compleja y más elaborada. Pero preocuparte en términos de seguridad, pero en términos militares, no. Lo único que debería preocuparnos en términos militares es que fuesen capaces de hacerse con armas de destrucción masiva. Eso sí sería una amenaza. Tenemos un programa previsto sobre eso, las armas de destrucción masiva en las manos terroristas. La última pregunta ya para ustedes dos. Debemos mandar, a pesar de toda esta amenaza tan preocupante, debemos mandar un mensaje tranquilizador, sobre todo a la ciudadanía española, pensando que en términos proporcionales con respecto a la población somos el país de Europa con más radicalizados con mucha diferencia. Bueno, mi mensaje sería que realmente en España, y precisamente estamos en un momento histórico, precisamente porque es ahora cuando están emergiendo esas segundas generaciones, que es el segmento de la población que se ha definido como más vulnerable a este tipo de procesos de radicalización violenta. Entonces, que estamos en un momento histórico, como digo, porque estamos a tiempo de tomar medidas, aprender de la experiencia de nuestros vecinos europeos, como Francia, Reino Unido o
Holanda, etcétera, que tienen una historia de la inmigración distinta a la nuestra y ya tienen pues, terceras, incluso cuartas generaciones consolidadas, y que realmente estamos a tiempo, bueno, de tomar medidas. Esto sin negar que existe una amenaza que está ahí, que no va a desaparecer a corto plazo, pero que podemos de alguna manera mitigar y actuar sobre ella en un momento todavía en el que no ha alcanzado unas dimensiones efectivamente de gravedad. Esto desde luego. Yo creo que a nivel policial son países como Francia y Bélgica los que tienen que aprender de nosotros. Desafortunadamente la experiencia del 11M con muchísimos muertos, aquí se olvida pronto, pero fueron muchos muertos, nos ha hecho espabilar con unas bases que teníamos ya un terrorismo que no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, donde la gente se ha ido reciclando y digamos donde hemos aprendido muy rápido, con lo cual son otros países los que tienen que aprender de nosotros. Hemos sido ejemplares. Policialmente. Coincido con Carola que efectivamente tenemos la suerte, por decirlo también de otra forma, de que esa generación de inmigrantes económicos que tuvimos aquí en este país ahora se convierte en inmigrantes de segunda generación, y ahí sí que tenemos que aprender de otros países que ya han tenido, ¿no?, esta generación, ¿no?, de segunda o tercera inmigrantes. Ahora, a nivel policial, que yo creo que es lo que evita, ataja, bueno, pues al fin y al cabo la acción de un terrorista suicida, en eso yo creo que la policía española desde luego está dando ejemplo, hasta el punto de que muchos, en fin, van a muchísimos seminarios y instruyen mucho a diferentes policías, como pueden ser la belga, donde hemos descubierto los grandes agujeros, ¿no?, que se han dado en estos terribles atentados que ha habido en París. Pues yo solamente me queda decir que no solamente los servicios policiales, los servicios de inteligencia, sino la ciudadanía española ha dado un grandísimo ejemplo de madurez y de saber cómo hay que enfrentarse precisamente a esta amenaza. Yo les quiero agradecer, Ron, Carola, Federico, Ana, muchísimas gracias de verdad por esta intervención que ha sido magnífica, y a todos ustedes pues también muchísimas gracias por vernos y por oírnos, y una vez más pues les hemos intentado ofrecer, como siempre, con todo nuestro afecto, la mejor de las informaciones para que ustedes obtengan su propia valoración. Muchísimas gracias. Y es precisamente en el ámbito de prisiones donde muchas veces se llevan a cabo estos procesos de conversión. Entonces, en este sentido, y un poco siguiendo el argumento que comentaba Ronnie, existen lo que llamamos crisis de identidad, y la búsqueda de una nueva identidad, de un volver a comenzar, de un iniciar una nueva vida, muchas veces provocado por sucesos que han marcado una vida anterior que se quiere dejar atrás. Y efectivamente, en este sentido, la religión musulmana da cabida, pues porque es fácil de aprender, de iniciar el camino en ella, y supone realmente una ruptura con todo lo anterior. Y estos individuos, muchas veces por desconocimiento de lo que es la verdadera religión y profesamiento de la misma, buscan información, buscan ayuda, buscan ciertos foros donde poder compartir ciertas inquietudes, dudas, necesidad de conocer más, y esta situación de vulnerabilidad provocada muchas veces por el desconocimiento no pasa desapercibida para captadores que muchas veces en foros, ya sea en internet o físicos en el ámbito de prisiones, identifican ahí una persona que precisamente por su desconocimiento y por la necesidad de encontrar algo que dé sentido a su vida es capaz de ir avanzando sobre esa línea con la que imaginamos que es la radicalización, ¿no? Por ese camino que puede culminar efectivamente en la implicación en actividades violentas, lo cual ya consideramos que se ha culminado su proceso de radicalización, o bien puede quedarse simplemente pues en una visión radical del mundo, cosa que es legítima por otra parte en democracia, por supuesto. Federico, hablando de esto, yo tengo la sensación que también puede influir precisamente el eco mediático, y muchas veces un eco mediático transmitido por personas no versadas en
Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para abordar el tema de los radicalizados islamistas que se convierten en terroristas e incluso en terroristas suicidas. Para hablar de este tema tan sumamente delicado, que es de las principales preocupaciones que existen en todos los países europeos, contamos con nosotros, como siempre, con los mejores especialistas nacionales e incluso en este caso internacionales en la materia. Comenzamos por Ana Terradillos. Ana, bienvenida. ¿Qué tal, Pedro? Periodista prestigiosísima, muy reconocida en el ámbito nacional en temas de interior, de seguridad, de terrorismo. También contamos con Carola García Calvo. Carola, bienvenida. Buenas tardes, Pedro. Carola es investigadora del Real Instituto Elcano y muy especializada en lo que es un referente nacional en temas precisamente de radicalización. También tenemos con nosotros al capitán de fragata, Federico Aznar, ya conocido de todos ustedes de programas anteriores, investigador y analista del Instituto Español de Estudios Europeo o autóctono occidental, Estados Unidos, Europa, poniéndolos juntos en el mismo bote. Yo lo veo como una situación de lealtad dividida y en el caso de la radicalización, que llega un momento en que una de las dos lealtades divididas gana, se sobrepone a la otra. Un ejemplo claro que yo siempre utilizo cuando me han preguntado anteriormente del tema, yo pongo el ejemplo del mayor Nidal Hasan, el comandante, como le llaman aquí en España. El mayor Hasan era un oficial del ejército de los Estados Unidos, que estuvo estacionado donde yo estuve estacionado 3 años, en el Fort Hood, en Texas. Y el mayor Hasan, yo creo que es un ejemplo clásico de una lealtad dividida. Por un lado soy un oficial del ejército de Estados Unidos, por un lado soy un leal ciudadano americano, por un lado estoy integrado en la sociedad grande y más aún pertenezco a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas de ese estado. Pero por el otro lado soy otra cosa, por el otro lado tengo unos orígenes étnicos, unos orígenes religiosos, unos orígenes familiares que me llaman y me atraen. Y como yo he enseñado muchas veces, he enseñado al mayor Nidal Hasan con su uniforme, que llamamos nosotros el Class A, un uniforme que yo usaba muy a menudo. Lo he enseñado con su uniforme ACU, el uniforme de campaña, un uniforme que yo he usado muy a menudo. Pero también he enseñado las fotos de él vestido ya de una manera puramente tradicional, étnica, representando su etnia, representando su religión. Y yo creo que el ejemplo del mayor Hasan es representativo de los miles y miles y miles de casos que se pueden vivir de radicalización. Un día se levanta el mayor Hasan y uno de los dos mayor Hasan que hay gana. Desde hoy en adelante no voy a ser el mayor Nidal Hasan, oficial del US Army, nada más, no voy a ser un ciudadano ejemplar de mi país. Ahora soy Nidal Hasan, estudiante del profeta. Ahora soy árabe, ahora soy musulmán, de una manera obviamente distorsionada, pero esto es lo que soy. Mi Dr. Jekyll Mr. Hyde se ha impuesto sobre Dr. Jekyll. Es una cosa completamente de lealtad. ¿Quién empuja más? ¿Quién ala más? Y un día esta ala más. Y ese día fue el día en que el mayor Hasan se decidió ir al Fuerte Hood y mató a 13 personas. Muchas gracias. Carola, el Ron nos ha expuesto un tema muy interesante, pero claro, aquí el problema es que él está hablando de una persona que ya era musulmana, que luego se radicaliza o se autorradicaliza. Pero claro, el problema es que cada vez más son personas que no tenían nada que ver con el mundo musulmán, que se convierten a ese Islam. ¿Qué les puede llevar a esas personas, como decimos, a convertirse? ¿Qué factores son los que principalmente influyen? Bueno, normalmente el proceso de conversión o una conversión en un momento dado coincide también con un momento de una crisis personal aguda. Esto se puede dar pues, por un suceso personal, una crisis que te haya ocurrido en tu entorno vital habitual, o bien porque se ha producido pues, una situación que te ha situado en una posición de vulnerabilidad, como por ejemplo se me ocurre el hecho de haber entrado en prisión. Estratégicos en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Y vuelvo a insistir, probablemente la mente más brillante, más prestigiosa actualmente de todas las Fuerzas Armadas Españolas. Federico, bienvenido. Y como les decía, también en esta ocasión tenemos un experto internacional. Contamos con el militar estadounidense, analista que ha trabajado para la CIA,
para la inteligencia militar, la DIA, también para el FBI y para el Pentágono, que es, como digo, el militar Roniel Aledo. Roni, bienvenido. Muchas gracias. Con este plantel estupendo de grandísimos profesionales, de los mejores expertos, comenzamos ya a analizar en profundidad el tema de estos radicales islamistas. La primera pregunta que les voy a hacer a todos ellos, y vamos a comenzar pues, por el orden de las agujas del reloj, comenzamos por Roni. En su opinión, Roni, ¿cuál es el principal argumento que pueden esgrimir estos radicales a la hora precisamente de iniciar ese proceso de radicalización? ¿Cuál es lo que más les puede llevar dentro de lo que podemos considerar los aspectos sociales, familiares, educativos, incluso de economía, de economía familiar o religiosos? ¿Qué es lo que le impulsa a un joven a radicalizarse? Desde mi perspectiva, una perspectiva obviamente basada en fuentes abiertas, fuentes sin clasificar. Don Pedro, yo le diría que el mayor problema o la mayor situación que impulsa a los jóvenes a ir a radicalizarse es una lealtad dividida. Yo no veo el problema de la radicalización como algo autóctono